Cuando la gente se pregunta cuáles han sido los eventos históricos que han marcado a la generación millennial, usualmente nosotros podemos pensar en el 9/11, las grandes crisis económicas, la elección de Obama o incluso la aceptación de ciertos derechos y libertades como la elección para abortar o el matrimonio LGBT. Un millennial se define como cualquier persona nacida entre 1982 y el 2000. O cualquiera que crea que el gusto por la sriracha o Austin, Texas, cuenta como personalidad. Pero a mí me parece que al menos en México hay otro evento sumamente importante que ya marcó a esta generación de por vida, y es la guerra contra el narco. ¿Temblaste? ¿Temblaste? Después de la declaración de guerra por parte del expresidente Felipe Calderón, la violencia no ha parado en el país. Al contrario, ha ido en aumento. Han muerto cientos de miles, si no millones de personas. Y los intentos que han tenido los gobiernos para intentar mitigar esto no nada más son mediocres, son hasta cínicos. No es cierto, pero respetamos las opiniones de todos. Porque es claro que la compleja red de narcotráfico está sumamente adentro de todas las instituciones y en cada escalafón jerárquico del gobierno mexicano. Yo no creí en eso. Son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, pero narcoestado ya son palabras mayores. Y lo peor es que todo lo vemos a través de estadísticas, ya sea oficiales o de estudios externos. Pero la dura realidad que vive la gente de a pie y que tiene que lidiar día con el azote del narco en sus pueblos, no tenía voz. No hemos tenido forma de conocer desde una manera más empática lo que han vivido. No hemos conocido cómo ha cambiado su percepción de la vida o de su pueblo. Ni siquiera hemos conocido exactamente los testimonios de sobrevivientes de casos horribles como grandes matanzas. Porque por supuesto el gobierno mexicano obviamente no nos dice nada de esto. Así que realmente nos tenemos que conformar con lo que vemos en los noticieros, con las estadísticas que siempre están discutiendo los agentes políticos y con ciertos trabajos de ficción que la verdad no nos ayudan mucho tampoco. Así que por eso hoy les quiero platicar sobre la serie de Somos, que ya pueden ver en Netflix. Y les quiero platicar por qué tal vez es la serie más importante que ha tenido México en los últimos años. Somos es una serie de 6 capítulos que ya está en Netflix y que cuenta la matanza de Allende. Un terrible evento en donde grupos delictivos abrieron fuego en varias colonias del municipio de Allende, Coahuila en 2011, asesinando a un montón de personas inocentes. ¡Llévenselos a todos! ¡Órale! Y esto pasó justamente porque el gobierno mexicano filtró que estaba organizando con la DEA, la Organización para el Control de Drogas estadounidense, un operativo en ese lugar porque querían atrapar a 2 capos de los Zetas que estaban viviendo ahí. Imagínense, el gobierno federal nada más reconoció en su momento a 42 personas desaparecidas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero nuevos informes y testimonios de gente que vivió esa masacre dicen que se puede acercar el número de muertos a un poco más de 300 personas. Este caso me parece muy especial porque la periodista Ginger Thompson tuvo la oportunidad no nada más de hablar con los sobrevivientes de la masacre, sino también con testigos, ver las investigaciones de la DEA y entonces hizo un gran reporte sobre la matanza de Allende. Escuchaban granadas, disparos, después ya le metían la máquina, te las tiraban, te derraman tu casa, te la tiraban por completo. Su estudio se llama Anatomía de una masacre y de hecho está en línea por si quieren leerlo. La verdad está súper completo y está muy cañón. Y esta investigación ya la hace sumamente diferente a otros tantos casos de violencia en México, porque ha sido de los poquitos estudios internacionales que se han tenido al respecto, en donde pudieron hablar y tener los testimonios de las personas que vivieron los eventos. Pero obviamente es un reporte y es súper técnico, así que de ahí se agarró el showrunner James Shannon para hacer esta historia y convertirla por completo en una ficción. Our art, our skills, and our commitment to bringing to life these events that have been overlooked and suppressed, but at the same time to acknowledge that this is ongoing
and that the same structures of power and violence. Pero Somos no nada más es una serie especial porque se está filmando desde los cuarteles de Netflix y tiene como showrunner a un gringo súper bueno, productor súper conocido. Es especial porque Shamu se juntó con Fernanda Melchor y Mónica Revilla para de verdad adentrarnos a cómo se vive el narco en un pueblo pequeño. Usted trabaja para Héctor, ¿no? Lo que significa que trabaja para mí. Shamus agarró un montón de testigos y un montón de testimonios y los mezcló para crear una historia que más bien nos contara cómo fue desde la perspectiva de las víctimas los días que llevaron a la masacre. Y eso la verdad ya se me hizo algo súper mega original, porque debido a la corrupción y el oscurantismo que maneja el gobierno federal para que la gente no se entere sobre los verdaderos niveles de violencia provocados por el narco, sí han afectado la manera en la que la cultura pop responde y representa estos eventos en México. Ilumine nuestra oscuridad y que alumbre el camino de nuestra esperanza. Y es que yo creo que básicamente para hablar del narcotráfico en México hay de dos sopas. Y la primera son obviamente los documentales. Cosas como Hasta los dientes, El guardián de la memoria, La libertad del diablo. Todos están centrados a contarnos los testimonios de la gente que vive el azote de la violencia día a día. Cómo los narcos los agarran y los usan como carne de cañón. Cómo el gobierno los agarra y los hace pasar por narcotraficantes y los manda a la prisión preventiva. Y la verdad es que son películas sumamente valiosas, son súper importantes. Porque los que están haciendo esos documentales están desentrañando la verdad sobre lo que en realidad está sucediendo con la supuesta guerra contra el narco. Y de verdad están desentrañando cuál ha sido también el rol y la influencia del gobierno federal para detonar esta guerra tan horrible. Quiero que me eche la mano para cuidar a mi yerno. Está allí en la cárcel en Piedras Negras. Pero pues eso es onda del gobierno, ¿verdad? Pero pues eso el gobierno no lo controla. Pero los documentales, la verdad es que tienen un obstáculo súper grande. Y es que usualmente tienen muy poquita difusión y llegan a muy poquitas personas. Y como tienen obviamente el estigma de que son demasiado técnicos o que son cosas de la escuela y son cosas para que nada más nos eduquen, la verdad es que la predisposición de las personas cuando va a ver un documental es muy diferente a cuando va a ver otro tipo de ficciones. Y eso creo que crea una distancia muy grande sobre lo que está viendo y recibiendo. Se siente demasiado lejano, se siente como una historia que ya pasó hace mucho tiempo y la gente como que no conecta con eso. O nada más siente lástima o pena y pues ya. Y por el otro lado está la narcocultura. Adoró a su hija y por ella daba la vida, pero también la quitaba sin contemplaciones. Explicar la narcocultura en México, la verdad es que me parece tema de otro video en solitario. Y yo tengo muchas opiniones sobre la narcocultura, me causa muchísimo conflicto, pero crecí en Fresnillo, Zacatecas, claro que crecí con narcocultura también. Al final del día es algo que ha estado presente desde los 70 en México, gracias a cosas como los narcocorridos, estas canciones donde literalmente narran las hazañas y lo que hacían los narcotraficantes en México. Él controlaba los vuelos desde Colombia hasta Juárez. Y también obviamente la atención mediática que han tenido ciertos elementos de los grupos delictivos, como la ropa que usan, los coches que manejan, los lugares que frecuentan, los estilos de vida que tienen, que de repente son demasiado estrambóticos y estratosféricos, han hecho que nosotros asociemos ciertas características con el narco. Y por eso también nos han acercado muchísimo al tipo de música y al tipo de pensamiento que pueden tener los grupos delictivos. Y por supuesto no podemos ignorar todas las series como Narcos, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos o todas las películas sobre Pablo Escobar, que son historias donde se narra la lucha de estos grupos delictivos con las autoridades y se dramatiza parte de su vida. Así que corre y no pares de correr. Y si no te matan, échate un tequila en mi nombre. Y la verdad yo entiendo muy bien el atractivo que tienen este tipo de historias. Al final del día son películas de gángsters. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver y admirar cómo un solo mafioso construye todo un imperio ilegal, mientras desafían a los más altos grados institucionales y de seguridad, y aparte entran en un conflicto moral muy grande. O sea, vamos, Martin Scorsese hizo su carrera básicamente en eso.
Entender a estos personajes, sus estrategias, sus peleas y sus momentos más bajos son las partes más cinemáticas de sus historias. Son películas de acción con elementos narrativos bien armados para que nosotros nos adentremos a estas historias. Y la verdad, dependiendo de tu estrato socioeconómico y dónde hayas nacido o dónde estés viviendo en México, puede ser nada más una serie tropicalona que está cool, o puede ser una romantización y una normalización de la violencia que se vive día a día, que también termina por inspirar a los niños y a los jóvenes precarizados sin futuro para que se unan a las filas de los grupos delictivos. Vamos a hablar del cartel del Golfo. El cartel del Golfo. ¿No quieres estudiar tú, joven? No, eso ya es para niños chiquitos. No. Porque en México el narcotráfico y su repercusión es muy diferente dependiendo de dónde vengas y dónde estés. Y creo que eso es lo mejor que tiene la serie de Netflix de Somos, porque logra hacer un drama que cuenta diferentes historias de personas que viven en el pueblo y donde a veces lo único que tienen en común es que viven en un pueblo azotado por la violencia del narco. La serie se siente como una verdadera obra costumbrista, en donde cuidaron mucho que todo el ambiente se sintiera justo como un pequeño pueblito del norte, con todo y los narcocorridos, las botas largas y las tormentas de polvo que se viven en el rancho. Y eso ya de por sí me parece algo súper original, porque la verdad siento que en general la cultura pop en México no se centra tanto en representar cómo exactamente vive la gente de verdad en México. Y aquí en Somos sí se esforzaron un montón para mostrarnos cómo viven diferentes estratos sociales y diferentes personas en un mismo pueblo. ¿Bailas quebradita? No, no es lo mío. Si vas a vivir aquí, tienes que aprender. Bien fácil. Bueno, la película de Heli de Amat Escalante, que también es una ficción centrada en un pueblito azotado por el narcotráfico, también intentó mostrar lo que vive la gente de a pie con el narco, pero como es una historia de venganza más contenida y todo se centra pues en el personaje de Heli, me parece que va más centrada a la idea de otra película de acción. Aunque sí está muy fuerte y sí te deja como muchos traumas, pero es diferente. El pueblo de Allende se siente como algo vivo en la serie. Se siente como que te está contando también una historia. Y básicamente es cualquier pueblito del norte. Bien podría ser Fresnillo. Y algo que la verdad a mí me llamó mucho la atención de esta serie es la manera en la que manejan el silencio. La serie está llena de silencios y de frases a medias. Los personajes se refieren a los narcos como esos o aquellos. Mira nomás todo el que hicieron estos. Y siempre hablan entre susurros sobre ellos, porque saben perfectamente las consecuencias que tendrían que enfrentar en el muy probable caso de que los narcos los escuchen hablar con franqueza de su presencia. Y de hecho la serie sí nos muestra las consecuencias que se puede tener en un pueblo cuando se habla de los narcos así. Parece que su amiguito tuvo un accidente. Sáquenlo de aquí. Eso te pasa por hocicón. Eso la verdad me gustó mucho porque es algo muy real. Eso sí pasa. El miedo, la impunidad y la violencia son tan grandes en pueblos como Allende o Fresnillo que cuando llegas de verdad te da esta aura de silencio. Pero no es un silencio en el que digas como, ay, pues es un bonito pueblito en donde me voy a ir a relajar y voy a descansar y voy a ver lo pintoresco y a comer su comida. Es más bien un silencio en el que se está esperando que en cualquier momento se suelte una balacera. Y sí, la verdad es que es sofocante, es sumamente estresante y creo que la serie de Somos capturó muy bien eso. Y entonces a través del silencio, que más bien es un silencio provocado por el miedo, y el miedo se vuelve como este hilo conductor de un montón de historias diferentes que nos está narrando la serie de Somos. Es que usted nunca ve nada, ¿no? Está ciega. Como un topo. Y entonces, por ejemplo, tenemos historias como las de Doña Chayo, una señora de escasos recursos que se dedica a vender hot dog para intentar sacar adelante a su familia, que la conforman su hija y Paquito, su yerno. Sé que le tienes más miedo a tu suegra que nosotros. Sí, bueno, no sé, necesito pensar. Ven para acá, muchacho. Dos adolescentes que se embarazaron a muy temprana edad y simplemente no saben qué es lo que va a pasar con su vida porque no tienen dinero para solventar criar a una niña. Y bueno, también está el hecho de que Paquito es un cholo bueno para nada, que lo único que hace es ir a las cantinas con sus amigotes. ¡Atención a todos! Este hijo de la va a ser padre de nuevo. Pero pues a pesar de que
estás viendo eso y que su vida es súper difícil, también estás viendo que realmente tiene la cara de un niño y que es claro que vive así porque siempre ha vivido en pobreza y realmente su único pecado es eso, es ser un bueno para nada. Yo quiero ayudarla. No, hay que ayudarla. Me vas a espantar a los clientes. Ándale, ya vete. Por eso la verdad siento que la historia de Paquito es la que más me pegó, porque aparte siento que la serie nos brindó una visión de género sobre las diferentes consecuencias que tiene el azote del narco dependiendo si eres hombre o si eres mujer. Porque en un momento de la serie, el gran pecado de Paquito, ser un cholo borrachito, es lo que lleva a unos policías a que lo levanten sin razón en el pueblo, porque pues eso es lo que hace la policía en México, y lo lleve a una cárcel que está siendo 100% administrada por los narcos. Saluda al comandante Nano. Y es que gracias a la prisión preventiva oficiosa en México, lo primero que pueden hacer es meterte al tambo y después te dicen cuáles son las cosas por las que te están metiendo a prisión. ¿Ya averiguaste de qué me acusan? Dicen que te robaste la historia de un carro. ¿Cómo me invento? Lo feo es que Paquito se convierte básicamente en un soldado que hace el trabajo sucio de los narcos. Es el que tiene que derretir personas en ácido, el que tiene que limpiar las camionetas y arreglarlas. Y en un momento, después de golpearlo y torturarlo constantemente, lo obligan a asistir a la masacre. No, pues que pues, no sé. ¿Cómo es? Pero pues Paquito literal nada más es un bueno para nada precarizado que nunca tuvo la oportunidad de estudiar y que embarazó a una chava a muy temprana edad. Y eso, lo que nos está diciendo la serie, es que esas personas son los que el narco recluta como soldados y como carne de cañón. Incluso siento que la serie va todavía más allá al insinuarnos que cuando se vive en este tipo de pueblos tan azotados por la violencia, parte de la masculinidad del hombre mexicano se define por qué tanto aguanta o qué tanto ya es indiferente a la violencia que vive dado el narco. O sea que para convertirse en un hombre lo que tiene que ser es ser súper indiferente a la violencia y saber ejercer y recibir actos violentos. Y pues, ¡ouch! Te casaste con un niño y ahora que salga de ahí pues va a ser un hombre. Paquito también me hizo pensar mucho en un artículo que leí hace unos meses de la revista Nexo sobre la relación entre los huérfanos y el narcotráfico en México, porque resulta que como no tenemos datos sobre cuántas muertes se le pueden atribuir a la guerra contra el narcotráfico, cuántas personas han muerto debido al narcotráfico, pues tampoco podemos saber cuántos niños huérfanos han quedado debido a las muertes por el narcotráfico. Bueno, porque no tenemos datos de eso y porque el INEGI también nada más le pregunta a las mujeres cuántos hijos tiene. No es una pregunta que le hagan a los hombres porque pues patriarcado. Tú no tienes hijos. Algo bien interesante de la serie es que la vida súper precarizada y destinada a cosas horribles de Paquito es contrastada por una cuasi comedia romántica que vemos con dos adolescentes llamados Nancy y Tom. ¿No preferías algo más romántico? ¿Tú crees? Aunque la neta sí está perfecto. Estos tipos al estudiar en una escuela cara obviamente solo piensan en sexo y fiestas y pues su único pecado fue hacerse amigos del hijo del más grande capo del pueblo. Asegúrate de que estos muchachos lleguen a donde tienen que ir. No se preocupe, yo me encargo. Estas dos historias se me hicieron un contraste bastante interesante porque sus vidas nunca se cruzan. Tienen realidades diametralmente opuestas. Realmente no comparten absolutamente nada. Y aún así, los tres sufren el embate del narco. Oh, y además, es curioso que en el ambiente que conviven Nancy y Tom también está presente la violencia, pero de una manera muy distinta. Porque en la violencia de Nancy y Tom nada más la vemos a través de juegos como Call of Duty o películas. Mientras que la forma en la que vemos la violencia con Paquito va más encaminada a abuso institucional, policial o golpes. Yo no hice nada. Pero pues al final, como el narcotráfico está metido en cada uno de los estratos socioeconómicos de México, está metido en cada vena de las instituciones gubernamentales, es simplemente imposible escapar de él. Por eso, sorprendentemente, también la serie nos invita a sentir tantita empatía por esos policías corruptos, porque en un momento los dos policías que metieron a Paquito a la cárcel también terminan en esa misma prisión. De verdad, ¿en qué país pseudo-democrático grupos delictivos tienen la administración de cárceles y el gobierno no se entera? Si no lo veo, no
es ilegal. Pero pues bueno, el caso es que estos dos policías municipales también son los eslabones más bajos de una cadena jerárquica súper violenta en donde las únicas opciones que tienen son matar o morir. Así que sí, ejercen un montón de violencia, son unos malditos, son unos desgraciados, pero al final del día tienen exactamente el mismo destino que las personas que han estado levantando ilegalmente. Necesitaban gente y teníamos una cuota y tienes que aceptar que prácticamente tú te ofreciste. Estás igual de que nosotros. Y yo la verdad lo tomé como una declaración de que las instituciones no nos van a defender simplemente porque no pueden. Todas y cada una de ellas tienen el peso del narcotráfico y del crimen organizado encima. ¿Qué querían? Me dieron una dirección, porque parece que va a haber un incendio y no quieren que lleguemos. Pero bueno, a estas dos historias súper diferentes entre sí, también se le tiene que añadir a Flor María, una chica suramericana que tuvo desafortunadamente que pasar por México para llegar a la frontera de Estados Unidos y que descubrió que en México las instituciones son igual o más horribles para los migrantes. Y pues en una historia tan vieja como el tiempo mismo, la corrupción permitió que los grupos delictivos la secuestraran y la llevaron a un burdel en Allende. O sea, a la violencia institucional se le tiene que sumar la violencia del narco y pues está cañón la situación. Creo que encontramos algo que es suyo. Entonces Flor María termina atrapada en este burdel que se puede comparar perfectamente con la cárcel en la que está atrapado Paquito, ya que al final del día están ahí encerrados esperando a ver cuándo los narcotraficantes van a necesitar sus servicios. Nada más que a Paquito lo pueden administrar los cadáveres que tienen que esconder y a Flor María pues la ponen como el desahogo sexual de estos vatos. Chichis pa' la banda, Ellas viven también en silencio y atadas a la precarización y al abuso. Y algo que se me hizo muy sutil pero súper valioso es también la forma en la que muestran la sororidad, la lealtad, el compañerismo y la amistad que tienen entre ellas. Sí, obviamente no tienen verdaderas amigas ni familiares y viven traumatizadas y con miedo porque en cualquier momento pueden morir. Pero dentro de eso tienen un código y tienen una lealtad y un apoyo muy grande que las hace poder salir adelante. Y dos de ellas tienen un final feliz en la historia, ya que logran escapar y salir a la frontera. ¿Por qué me salvó a mí? Nomás podía salvar a una. Ni siquiera lo pensé. Este momento se me hizo súper simbólico porque creo que el mensaje es que en México al menos, si queremos momentos de paz y libertad, pues los tenemos que construir nosotros. La gente de a pie, ayudándonos poco a poquito. Porque dado que es un problema sistemático tan grande, nosotros la verdad es que no vamos a poder hacer nada. Así que lo único que nos queda es cuidarnos a nosotros mismos y a los nuestros. Y pues entendemos a los nuestros como cualquier persona inocente que está siendo vulnerada o abusada por el azote institucional y del narco. Porque pues el gobierno nunca va a parar la guerra contra el narco, ni siquiera va a aceptar que es un problema real en el país. No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país. Pero algo que sí les tengo que advertir de esta serie es que a pesar de que sí construyen una ficción en donde podemos empatizar con los personajes y adentrarnos a su vida y conocer un poquito mejor cómo se representa o cuál es la representación del narco en los pueblos, la violencia que manejan es súper cruda. No porque sea súper sangrienta, ni súper violenta, ni nada de eso, sino porque más bien de repente siempre que van a poner a un personaje que muere y que muere a manos del narco, como que el lente se aleja, hacen una toma enorme y esos momentos se sienten como si estuvieran viendo videos de un noticiero o como si estuvieran viendo un reportaje. Eso se me hizo un contraste súper interesante porque son personajes con los que uno se identificó, que conoció, que vio y ahora no son nada más que cuerpos que mueven y que movilizan como parte normal de la guerra contra el narco. Usted vio a Paquito, ¿verdad? Dígame dónde está. Justo vengo de allá. ¿De dónde? Pues de allá. Trató de escapar, pero no lo logró. Así que creo que la serie tiene otro trabajo más importante que es volver a sensibilizarnos sobre estas muertes. Y tal vez nos dice que escuchar que 2 policías fueron colgados y 7 personas fueron asesinadas en sus casas en la noche en un pueblito de Zacatecas, tal vez no es muy normal y tal vez es peligroso y tal vez no deberíamos preocupar. No, pues está buena la película. ¿Qué película ni qué la ha dejado? Si esa guerra del narco ha dejado más muertos que la revolución. Esta
historia se sitúa en un caso que ocurrió en el 2011. Pero 10 años después, en el 2021, tuvimos las elecciones más violentas de la historia democrática de México. Y nada más acaba de suceder otra masacre en Reynosa, Tamaulipas, en donde varios rumores ligan a Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, como el que orquestó esa masacre. Porque ese hombre está enfrentando desafuero ahorita por tener supuestos nexos con el cártel del Golfo. Pero la verdad es que no se queda ahí, nadie sabe qué pasó porque hay otros rumores de que los asesinatos en Fresnillo, Zacatecas, donde también colgaron a 2 policías, podrían estar relacionados con la matanza, porque tal vez otra vez están disputando las plazas de Durango, Zacatecas y Tamaulipas. Pero pues de estos datos casi no se hablan en las noticias, casi no se conocen los hechos y el presidente está negando rotundamente y constantemente que esté sucediendo algo en el país, justo como sucedió con el gobierno de Felipe Calderón. Así que sí, es una serie que se sitúa en el 2011, pero se siente como si estuviera pasando en los últimos 3 años. No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país. ¡Cállese, señora! Somos es una serie que sí retrata con una visión sumamente realista el azote del narco en los pueblos, pero también nos brinda una visión sumamente empática y conmovedora. Y eso la hace una serie muy diferente y me parece sumamente importante porque sí nos ayuda no nada más a entender lo que está sucediendo en el país, sino también cómo se está viviendo esos eventos en el país. Y en un lugar donde nos quieren tener en silencio, conformándonos nada más con grandes obras de gángsters y ficción con acción o con documentales que nadie ve, necesitamos empezar a despertar, a ser un poco más sensibles y aceptar que no, que la guerra contra el narco no ha terminado y que es horrible. Creo que lo mejor que tiene Somos es que rompe ese silencio del que les hablaba antes y nos está diciendo que no, que es hora de que hablemos y de que hablemos de nuestras experiencias como ciudadanos, porque somos los únicos que nos vamos a cuidar en esta situación. Estamos solos en esto. ¿Están bien? Vengan, mis niños. Pero bueno, muchas gracias por ver mis videos, de verdad espero que los disfruten. Díganme, ¿ustedes ya vieron Somos o vieron alguno de los documentales que les recomendé? De verdad están muy buenos, si no los han visto, véanlos. Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Y si les gusta mi contenido, pues ya saben, me pueden súper mega ayudar dándole click a esa campanita, a ese botón de suscribir, a ese me gusta y compartiendo este video con quien más confianza le tengan. Y ahora sí, tuvimos un pequeño retraso, pero ya vamos a tener el nuevo podcast de Go Damn, en donde no vamos a hablar del narco, vamos a hablar de cosas más felices, vamos a hablar de Black Widow y vamos a hablar de espías y también vamos a hablar de Loki y de lo que algunas cositas que ya se nos han estado pegando en el camino. Así que les recomiendo mucho que lo vean porque si se deprimieron con mi video pueden alegrarse con el podcast de Go Damn. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados para quejas y sugerencias como Beca Salas y pues nos vemos la próxima.